Bueno, seguimos con estos videos en el marco del postdoctorado de didáctica de la investigación científica de INIT. Esta vez quiero hacer como una relación entre el tema epistemológico y educativo. Voy a tomar como pretexto un artículo que hace poco, el 26 de marzo, se publicó en el New York Times y que en la traducción sería "La interacción humana es un lujo en la era de las pantallas". En algún momento les colocaré el enlace para que puedan leerlo en inglés o en español. A ver, primero vamos a hacerle como un resumen de lo que plantea o lo que yo interpreto que plantea ese artículo, en donde prácticamente se está diciendo que los nuevos ricos o los ricos hoy están huyendo de las pantallas, están huyendo de la conectividad, de todas las aplicaciones de la web en la que antes ellos eran las personas que tenían más acceso. Hoy que se ha popularizado el uso de la web con cantidades de aplicaciones, ellos están huyendo de esas pantallas, de esas aplicaciones. Incluso que los colegios de élite están tratando cada vez más de prescindir de esos medios. Y todo esto tiene un trasfondo en series de investigaciones en las que están planteando que de alguna manera la exposición a las pantallas está limitando la capacidad de pensamiento de los niños, y eso sí es de alguna manera preocupante. De otra parte, se está diciendo que la popularización del uso de la web, y pensemos en términos de lo que está pasando actualmente con las medidas de confinamiento por la pandemia originada por el COVID-19, que ha sido, por lo menos en Colombia y en parte del mundo, ya sabemos que en otros lugares están regresando los niños a sus escuelas y a los colegios, pero aquí se está implementando la educación privada y pública en todos los niveles a través de la web. Pues bien, esta es una muy buena reflexión puesta en contexto, porque si los ricos están huyendo y están planteando como una especie de símbolo de distinción, ¿verdad?, social, el poder estar muy poco tiempo expuesto a redes sociales, etcétera, los pobres que ya tienen acceso, porque pues, realmente cada vez más la conectividad es mayor, se están exponiendo a limitar el pensamiento. Yo recuerdo que hace muchos años se daba la discusión entre si el Internet iba a limitar la capacidad de pensamiento de las personas. Entonces se decía que al contrario, el Internet nos abriría todo un universo de posibilidades de formación, que en poco cualquier persona tendría acceso a las bibliotecas del mundo. Es más, sí, es cierto que a través de Internet uno puede visitar las bibliotecas más grandes del mundo, y que gran parte, recuerdo a Manuel Castel, que es un sociólogo español, que es experto en el tema, ¿verdad?, de la llamada globalización informática, o la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Decía que ya gran parte de lo que ha producido la humanidad en términos de cultura, en términos de educación, en términos de ciencia, de arte, ya estaba en Internet. Pues bien, yo quiero hacer una reflexión sobre este artículo, contextualizándolo. Pues, yo creo que es suficiente lo que he dicho, porque lo que interesa es ver qué pasa hoy con la ciencia y la educación.
Yo por eso le he titulado a esta entrega La muerte de la razón es la verdadera pandemia. Y no es fortuito que esté precisamente planteándole este título, porque ya he venido en 2 ocasiones atrás hablándole, poniéndole de ejemplo el tema de la pandemia para abordar aspecto epistemológico. Entonces, quiero tocar unos 12 puntos muy rápidamente que serían como referentes para entender el problema de eso que está planteando el New York Times con ese título. Lo primero lo he titulado como la educación bancaria y la educación prohibida. Yo creo que muchos de ustedes han visto un documental, se lo recomiendo, se llama La educación prohibida. Demora más de 2 horas, hay muchos expertos de todo el mundo, de América Latina, de España, y también conocen el término de educación bancaria, que se le debe más a ese maestro de la educación popular brasilero, que es Freire, ¿verdad? Bueno, ya hoy tendríamos que decir que el gran problema de la educación en el mundo es la poca posibilidad crítica que le está dando o está fomentando en los estudiantes, y eso a todo nivel. Uno lo ve, yo pues me muevo en el nivel de educación superior, incluso a nivel de doctorado, y uno encuentra que realmente los estudiantes, y en eso no se distingue, y es la gran preocupación mía, no se distingue un estudiante de pregrado con uno de posgrado, puede ser maestría, incluso doctorado, en cuanto a que hay pocas posibilidades de análisis, de pensamiento crítico. Muchas veces las tareas, bueno, a nivel de pregrado hay mucho recorte y pega, ¿ya? A nivel de posgrado hay una serie de citaciones de otros autores, pero no está el pensamiento del estudiante. Otro título que le he dado, otro referente, lo he planteado así, ¿no? Pienso, luego existo, al pienso, luego me matan. Recordemos esa expresión, ¿verdad?, de Descartes, que aparece, ¿verdad?, en el discurso del método, porque el pensamiento, la capacidad de dudar, ¿ya?, la famosa duda metódica, es la base del conocimiento científico. Pero resulta que en el contexto, ¿verdad? En el contexto, cuando digo luego me matan, no es literalmente, es más, eso fue un graffiti que alguna vez leí en una universidad, pienso luego me matan, por las muertes, ¿verdad?, de los líderes estudiantiles o de cualquier otra persona, por ejemplo, de periodistas. Cuando un periodista cuestiona, genera, ¿verdad?, al develar algún tipo de hecho de corrupción, etcétera, por pensar lo matan. Pero hay otras formas de pensar, la censura, o sea, hay cantidades. Yo recomiendo ver un documental llamado La Corporación, o sea, cuántas veces los editores y cuántas veces hoy las redes sociales no te matan el artículo, no te matan el video, porque sencillamente no conviene a quienes son dueños, patrocinadores de esos medios. Otro elemento que pudiéramos plantear dentro de esa pandemia de la razón, de la muerte de la razón, es que hay un mayor genocidio que se está dando en la educación, y es que la gente no piense. O sea, impedir que la gente piense es realmente un genocidio. Ya, lo que realmente la modernidad, y eso lo tocaremos más tardecito,
la modernidad no se pudo haber dado sin el pensamiento crítico, ¿verdad? Y bueno, y si pensamos, ahorita acabo de hablar de Descartes, pero pudiéramos incluso filosóficamente hablar de Bacon. O sea, todos ellos fueron capaces de pensar por sí mismos, incluso ambos eran religiosos, pero la perspectiva religiosa no les impidió poder pensar tanto la razón como un medio de conocimiento, como la experiencia como un medio de conocimiento. Entonces, la educación prohibida, por plantearlo de esa manera, o sea, la educación la educación bancaria, la educación que prevalece en todos los contextos, es una educación que limita pensar. Y eso es gravísimo para la humanidad, porque a partir de eso se le puede imponer pensamientos únicos, se puede imponer otra época feudal. Y yo creo que estamos llegando a eso. La educación, vamos a decirlo, alguien refiriéndose al artículo del New York Times, lo quiso comentar y habló de estupidez. O sea, que la educación, la educación de pobre es una educación para estúpidos. Y bueno, fue la forma como interpretó ese artículo. Valdría la pena decir que estupidez es aturdimiento. Entonces, o pudiéramos decir que la educación hasta cierto punto embrutece, ¿ya? Es decir, si no se enseña a pensar, quiere decir que se enseña entonces a repetir, y que las personas cada vez disciernen menos. Mire, para poner un ejemplo, siguiendo por el título de la muerte de la razón y la verdadera pandemia, que muchos médicos y científicos se han quedado escandalizados de cómo es posible que se estén aceptando cantidades de cosas que se le está imponiendo a través de la prensa, que son contrarias a lo que se sabía ya y a lo que se sabe sobre la salud. Y cómo es posible que algunos médicos, o muchos, estén replicando cosas que no tienen sentidos, o sea, cosas que son contrarias a lo que aprendieron en la universidad, porque se le está imponiendo a través, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes perdieron el criterio, la capacidad de pensar. Otro aspecto sería que enseñar a pensar debe ser el propósito de la educación. O sea, yo creo que la educación no debe girar alrededor de la información. La educación, digamos, de la sociedad del conocimiento es la que estimula los procesos de pensamiento, que el estudiante desarrolle capacidad para poder, y no se trata de las metodologías, o no se trata del problema de adquisición de métodos, se trata, ¿verdad?, de que el estudiante tenga la capacidad de escoger, de decidir, de creer, de frente a varias alternativas, de ser creativo fundamentalmente y de ser crítico. Entonces, podemos decir que el veneno de la que habla ese artículo del New York Times, es decir, yo estoy diciendo veneno, estoy imputando que porque ahí no se habla de veneno, pero el veneno de una educación que satura, ¿verdad?, al estudiante con mucha información, y con poco análisis, con poca crítica, o lo mismo que la mayoría de las personas que deberíamos estar más cerca hoy de la sociedad del conocimiento, resulta que entre más información, menos capacidad para procesarla, menos capacidad para pensar por sí mismo, menos capacidad para darnos el tiempo de comparar una cosa con otra, de tal manera que ha sido como un sofisma, yo diría que como una especie de espada de doble filo o cuchillo de doble filo, el hecho de que en vez de Internet estar ayudándonos, las pantallas en este sentido, ¿verdad?, estar ayudándonos a acercarnos a la sociedad del conocimiento, lo que se está haciendo de alguna manera es impedirle, por la sobresaturación de información, que refuerza lo acrítico que es nuestro sistema educativo en todos los niveles,
y por lo tanto realmente estamos, en vez de avanzar hacia una sociedad en la que se tenga la capacidad para discernir, para escoger, para decidir en qué creo o a qué le doy validez, resulta que estamos retrocediendo porque se imponen discursos desde medios de comunicación y desde instancias de poder en la que de alguna manera ya tiene el terreno abonado por las personas que en la educación tradicional no pensaron, ¿ya? Entonces yo creo que el gran problema, y si queremos transformar el proceso educativo, es enseñar a pensar. O sea, la información, el documento, las teorías sería más bien lo secundario. Lo primario sería esa libertad que tiene el estudiante de poder sacar sus propias conclusiones. Mire, si Grecia pudo desarrollar la filosofía fue porque de alguna manera la sociedad fue capaz de interesarse por el conocimiento y de pensar por sí mismo. Sabemos que también tuvo su, entre comillas, posmodernidad, que fueron los sofistas, ¿verdad? Que es de alguna manera abusar, y vamos en un segundo video, seguidamente vamos a mirar eso, ¿verdad? Que es abusar de la razón, ¿verdad? Como si fuera un instrumento único también de conocimiento, que eso en la ciencia no es válido. En la ciencia no es válido. Pero mire, los griegos, pensemos en los diálogos, por ejemplo, socráticos, ¿no? Cómo Sócrates, a través de esto que se llamó el mayéutica, como una especie de arte de hacer parir conocimiento, cómo él no anticipaba y no le daba la respuesta sobre a su interlocutor antes, como hoy lo vienen haciendo desde primaria hasta los niveles superiores de educación, donde el estudiante es pasivo. Volvemos a Freire con la educación bancaria, y más bien se discutía, se trataba de a través del diálogo. Por eso es la apuesta que yo hago sobre el tema de lo dialógico. O sea, el tema de lo dialógico es un acercamiento y es una reivindicación de esa mayéutica socrática, pero que no solamente es mayéutica socrática, porque nosotros pudiéramos tomar incluso de ejemplo de maestro que enseña a pensar al mismo Jesucristo a través de parábolas, a través de preguntas. ¿Y usted qué piensa sobre esto? ¿Y cuál es, o sea, qué sentido tiene esto? O sea, esfuérzate por pensar, ¿ya? Y resulta que ahí es donde está el gran problema y la gran pandemia de la humanidad en estos momentos, con ese fenómeno que llamamos posmodernidad, es que tenemos pereza en pensar. O sea, queremos que todos nos los den ya frito, refrito, ya elaborado, pensado por otro, no pensado por nosotros mismos. Es preocupante, ¿verdad? Obviamente esto está implicando que hay una decadencia, ¿verdad?, de la cultura, y hay una decadencia también de la humanidad. Obviamente las explicaciones sociológicas que tendría esto serían bastante amplias. O sea, cómo llegó la humanidad a un estado en la que las personas perdieran la capacidad para decidir entre una teoría y otra, cuál pudiera ser mejor, entre una hipótesis y otra, cuál pudiera ser mejor, la posibilidad incluso de generar nuevas teorías, ¿no? Dejarse influenciar por alternativas a comunidades científicas, que es que se le impongan, ¿verdad?, discursos como verdades, y que se borre y se censure, se mate, como estaba planteando allí, alternativas diferentes, como por ejemplo, hablando de la pandemia, ¿cuántos médicos alternativos? Y cuando hablo de alternativos no estoy hablando de la medicina alternativa. O sea, ¿cuántas alternativas de solución a la pandemia se vienen dando por médicos y científicos en todo el mundo, y los medios de comunicación a nivel mundial y los gobiernos no le prestan atención? Lo que quiere decir es que hay una imposición, ¿verdad?,
de información. Y lo curioso de todo esto, lo paradójico de todo esto, es que es contrario totalmente a lo que están planteándonos la tradición científica desde el lado de la medicina con respecto al tema de la pandemia. O sea, y eso se está dando. ¿Por qué? Porque precisamente se ha perdido la capacidad de pensar autónomamente, y ahí hay que reivindicar precisamente Manuel Kant con la mayoría de edad. Bueno, pasamos a desarrollar un poco más esta idea de que la verdadera pandemia que estamos viviendo es la incapacidad de pensar para un próximo programa. Muchas gracias.